Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM. La Universidad de San Buenaventura les da una cordial bienvenida a su diplomado en espiritualidad franciscana. Gracias por acompañarnos en esta noche, en nuestra segunda sesión. Hoy precisamente tenemos el segundo tema, algunos representantes más destacados de la espiritualidad franciscana. Hoy tenemos nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Tenemos un invitado muy especial que en esta noche nos estará acompañando, Fray Jorge Botero Pineda, OFM. Fray Jorge nació en Tuluá, Valle del Cauca, el 20 de junio del 62. Ingresó a la comunidad franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, el 25 de enero de 1989. Fue ordenado sacerdote el 30 de noviembre de 1996. Fray Jorge es licenciado en Teología por la Universidad San Buenaventura de Bogotá, 1997. Especializado en espiritualidad franciscana por la Pontificia Universidad Antoniano en Roma, 2001. Especialización en gestión educativa por la Universidad de San Buenaventura Cartagena, 2007. Maestría en alta dirección de servicios educativos por la Universidad de San Buenaventura Cali, 2018. Trabajó durante varios años en las casas de formación de San Bernardino de Siena, en Bogotá, y San Pablo de Itagüí. Rector del Colegio Fray Rafael de la Serna en Medellín. Docente de la Facultad de Educación y de la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Fue secretario de la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, rector de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, secretario general de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, y rector del Colegio Virrey Solís de Bogotá. Actualmente director de la Pastoral del Colegio Fray Damián González de Cali. Le damos una cordial bienvenida, Fray Jorge. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y le doy paso entonces. Fray Jorge, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias, Miguel Ricardo. Muy buenas Buenas noches. noches. Hola, Heriberto. ¿Cómo está su merced? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un saludo de paz y bien para todos y para todas, donde quiera que se encuentren. Ay, cómo me encanta verlo. Un abrazote, yo lo quiero mucho. Muchas gracias por quererme mucho. Paz y bien desde Tuluá. Desde Desde Tuluá, Tuluá. no puede ser que Luzalba esté por ahí. Claro que sí, Fray. Bueno, me alegra mucho de encontrarme aquí con personas que conozco. Ya no está solito. Vale. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Están viendo la presentación? Sí, Fray, sí. Ok. Permítame entonces empezar con una oración como siempre. Nos encomendamos a la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponde, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras, y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa
y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello. Y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecida mi Señor, y darle gracias, y servirle con gran humildad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, empiezo dándole las gracias a Miguel Ricardo por la invitación a compartir en esta tarde esta experiencia franciscana. Indudablemente vamos a descubrir lo que ustedes ya saben, porque ustedes todos y todas son especialistas en franciscanismo. Entonces saben muy bien que Francisco de Asís es un hombre que tuvo como centro de vida a Jesús. Y como él siempre lo expresó, una vida a los pies de la iglesia. Iniciemos entonces con alguna presentación en torno a una breve cronología de la vida de Francisco, y en la medida que vamos presentando esta cronología muy breve de Francisco de Asís, vamos a ir tocando algunos temas que me parecen fundamentales resaltar muy especialmente. Nos ubicamos entonces en la Edad Media. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, época en la que nace Francisco de Asís, debemos identificar que hay dificultades grandes a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, y que en medio de ese ambiente nace Francisco de Asís. Entonces lo ubicamos en 1182 o finales de 1181, cuando nace Francisco de Asís. Aquí es importante identificar que Francisco de Asís, cuando nace, su padre Pedro Bernardone se encontraba en Francia. Recordemos que era un gran comerciante y se dirigía siempre a Francia a comprar las telas que vendía en su negocio. Cuando Francisco nace, su mamá, Giovanna de Bourlemont, lo bautiza con el nombre de Juan. Pero resulta que cuando regresa Pedro Bernardone, el papá de Francisco, dice que él se llamará Francesco. Y resulta que Francesco significa
pequeño Francesito, por el amor que él tenía a Francia. Y definitivamente Francisco, aunque fue bautizado con el nombre de Juan, se llamó siempre Francisco. Y nos ubicamos igualmente en el año 1198, cuando los habitantes de Asís asedian y destruyen una fortaleza que era del feudalismo. Se llamaba La Roca. Si estamos en la Edad Media, entonces entendemos que el gran feudal era el que poseía las tierras y los demás, los que no tenían tierra, dependían de ellos. Entonces trabajaban siempre para el gran feudal y precisamente allí descubrimos situaciones muy difíciles porque la riqueza estaba en manos de los feudales y los demás, como siempre en la historia, eran esclavizados, se apropiaban de la vida de estas personas que le permitían enriquecerse mucho más. Luego pasamos al año 1199, 1200, que se establece una guerra civil en Asís, y esa guerra civil hace posible que se establezca la comuna. Es decir, va desapareciendo el feudalismo y empieza a ser importante la comuna, es decir, la gente sencilla y humilde empieza a tener fuerza. En el año 1202 se establece una guerra entre las ciudades de Perusa y Asís. Uno de los grandes sueños de Francisco de Asís fue el ser un gran caballero. Y una de las formas como podría ser un gran caballero era participando en la guerra. El participar en la guerra, si ganaban, recibían esos títulos de gran caballero. Además, su familia empezaba a ser parte de la alta sociedad y era uno de los sueños que tenía el señor Pedro Bernardone. Por eso es que él apoya 100% a Francisco de Asís en esta causa. Él quería tener, el padre de Francisco, un título de nobleza, y a la nobleza solo se podía llegar o naciendo en una familia noble o comprando esos derechos. Como Francisco en esa participación en la guerra, no ganaron la guerra, no que la perdieron, entonces se perdió la oportunidad en Francisco de ser un gran caballero y en Pedro Bernardone en el pertenecer a la alta sociedad. Transcurre entonces un año, 1203, Francisco es liberado y regresa a Asís. Y en el año 1204, imaginémonos nosotros a Francisco de Asís en una prisión, enfermo, y esa enfermedad le llevó a pensar mucho, a descubrir qué era su vida. Entonces, esa enfermedad fuerte de Francisco de Asís lo lleva a vivir una experiencia en el año 1205 de soledad y de oración. Hay dos grupos de personas que son despreciados en este tiempo. Los unos eran los leprosos. Los leprosos eran sacados
del pueblo, porque se pensaba que la lepra era muy contagiosa y precisamente por eso eran sacados del pueblo. Y por otra parte, se acerca Francisco a los pobres, a los necesitados. Entonces, digamos que aquí hay dos encuentros importantes en la vida de Francisco de Asís. El encuentro con los leprosos y el encuentro con los pobres. Quiero hacer aquí un alto en este caminar para que pensemos en la experiencia vivida de Francisco de Asís, especialmente con los leprosos. Francisco, en el testamento espiritual que él escribe para sus hermanos, les cuenta que cuando él estaba en pecado, le parecía muy amargo ver a los leprosos, pero que después de que se apartó de los pecados, lo que le parecía amargo se le transformó en dulzura de alma y cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que Francisco descubre que lo que le hace rechazar a los demás son los pecados. Y él mismo dice que el Señor lo llevó en medio de ellos y practicó con ellos la misericordia. Entendamos que Francisco en el leproso ve a Cristo sufriendo. Desde allí, entonces vamos entendiendo cómo Francisco va leyendo su propia vida en relación con los demás. Ustedes saben muy bien que uno de los valores grandes de la espiritualidad franciscana es la fraternidad. Y no solo fraternidad con los de mi familia, con los que me caen bien, con los que son importantes en mi vida, sino una fraternidad que hemos identificado como una fraternidad universal. Francisco es el hermano de todos y de todo. Por eso él identifica al leproso como su hermano, como el cercano. Y por allá en el testamento, en el numeral 14, Francisco dice que cuando el Señor le dio hermanos, nadie le mostraba cómo debía vivir, sino que el mismo Espíritu, o el Altísimo mismo, le reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y él lo hizo escribir en pocas palabras, sencillamente. Aquí quiero que descubramos en el encuentro con el leproso, Francisco lee el encuentro con un Cristo que sufre. Que no se nos olvide nunca que para Francisco el otro es presencia de Dios. Y entonces identificamos leprosos y pobres. Se acerca entonces Francisco a dos grupos de personas que eran rechazados y él los acoge y se entrega al servicio de ellos. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. ¿Me colabora Ricardo? Ya está en la siguiente. ¿No, no la ven? No se ve la anterior en la que estábamos. ¿Esta? No, la siguiente. ¿Esta o la siguiente? La que sigue, esa es. Perfecto. Bien. Nos ubicamos en 1205. A finales de este año, en la capilla de San Damián, Francisco oye decir al crucifijo:
Francisco, vete y repara mi casa, que como ves, se viene al suelo. Dice los biógrafos, especialmente Tomás de Celano, San Buenaventura y los tres compañeros, que para cubrir los gastos de la restauración de la capilla, vende en Foligno algunas piezas de paño cogidas en la tienda de su padre. Y por supuesto, el furor del papá por eso que está aconteciendo con Francisco. Escuchemos lo que dice Tomás de Celano. Tomás de Celano en la vida segunda, en el numeral 10, nos cuenta lo siguiente. Fray Jorge, hay un ruidito en el Cuénteme. micrófono. Hay un ruidito en el micrófono que no está. Ahora sí ya. Sigue Tenemos el problemas ruidito. de sonido. Sigue el ruido en el micrófono. Algo pasa. Y no sé cómo puedo solucionarlo. Ahí ya. Ahí ya puede seguir, Fray. ¿Ahí se escucha bien? ¿Están escuchando? Por favor. ¿Están escuchando? Sí se escucha, pero tiene como una interferencia. Interferencia. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Si alguien, Hay cierren micrófonos todos sus abiertos. micrófonos. Si alguien tiene su micrófono abierto, ciérrenlo, por favor, para que no haya interferencia. ¿Ya podemos continuar? Listo, Fray. ¿Me Sí, es escuchan? algo que... Sí, pero hay algo en el micrófono que no... Hay un problema en el sonido, Sí, hay un ruidito ahí. pero no sabía yo. Ahí puede seguir, Fray. ¿Estamos bien? Yo sé que son de varias ahí, pero no sé. Siga, Fray. A ver. Varios micrófonos, creo que es el. ¿Son varios micrófonos abiertos? Ah, pero me quitaste me estás habilitando ahí. Cierren micrófonos, Jennifer. Espérate, yo reviso. Hay varios micrófonos abiertos. Ok. Jennifer tiene abierto el micrófono. Jennifer, cierre su micrófono. Ok, gracias. ¿Estamos bien ahí? Dale, Fray. Hay un ruido, pero no sabemos Vale. qué es. Bueno, entonces estamos en la experiencia de otro encuentro de Francisco de Asís. El encuentro con el Cristo que nosotros conocemos como Cristo o crucifijo de San Damián. Les decía que Tomás de Celano nos cuenta la historia de la siguiente manera. Ya cambiado perfectamente en su corazón, a punto de cambiar también en su cuerpo, anda un día cerca de la iglesia de San Damián, que estaba casi derruida y abandonada de todos. Entra en ella, guiándole el espíritu a orar. Se postra suplicante y devoto ante el crucifijo y visitado con toques no acostumbrados en el alma, se reconoce luego distinto de cuando había entrado.
Y en este trance, la imagen de Cristo crucificado, cosa nunca oída, desplegando los labios, habla desde el cuadro a Francisco, llamándolo por su nombre. Francisco, vete, repara mi casa, que como ves, se viene del todo al suelo. Presa de temblor, Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo que ha oído. Se apronta a obedecer. Se reconcentra todo él en la orden recibida. Pero nos es mejor callar, pues experimentó tan inefable cambio que ni él mismo ha acertado a describirlo. Desde entonces se le clava en el alma santa la compasión por el crucificado. Y como puede creerse, piadosamente, se le imprimen profundamente en el corazón, bien que no todavía en la carne, las veneradas llagas de la pasión. Identifiquemos entonces a un Francisco que va de camino y pasa por la capillita de San Damián. Y nos dice no solo Tomás de Chelano, sino también San Buenaventura en la leyenda mayor y los tres compañeros, que Francisco es guiado por el Espíritu Santo, invitado por el Espíritu Santo a hacer oración. Francisco entra a la capilla a hacer oración. Se postra ante el crucifijo. Y en ese trance de oración especial, escucha que el Cristo de San Damián le habla. Y le habla de algo concreto. Lo primero es que la capilla estaba semidestruida. Entonces, ¿no ves que mi casa se derrumba? Se viene al suelo. Pero resulta que nosotros, de acuerdo a los especialistas en franciscanismo, hemos identificado 3 momentos especiales de este encuentro de Francisco de Asís con el crucifijo de San Damián. Lo primero, lo que empieza a hacer Francisco, restaurar la capilla de San Damián. Y mientras restaura la capilla, Francisco descubre que hay otra casa que hay que reparar. Es su propia vida. Entonces digamos que en la medida que él va restaurando la capilla de San Damián, también va restaurando su propia vida. Momento profundo de oración, de meditación, en el que él va descubriendo qué es lo que Dios quiere de él, qué es lo que Dios espera. Pero por sobre todo, una experiencia que él descubre de cambio. Y lo tercero es que en los años siguientes, el crecer de la comunidad franciscana, en tiempos de Francisco, llegaron a ser más de 5,000 hermanos. Y resulta que esos hermanos, con la espiritualidad de Francisco de Asís, ayudan a restaurar nuestra iglesia, la Iglesia Católica. 3 momentos entonces para que identifiquemos. Restauración de la capilla de San Damián. Restauración de la vida de Francisco de Asís.
y restauración de la Iglesia Católica. 3 templos: el templo de San Damián, el templo de la vida de Francisco y esa gran iglesia que somos todos nosotros, para que identifiquemos aquí nuestro compromiso como franciscanos. En esa espiritualidad franciscana debemos identificar profundamente el encuentro con Dios y que ese encuentro con Dios transforme la vida. Una de las características propias de Francisco de Asís es que era radical. Cuando se convencía de algo, transformaba completamente. Por eso es que los biógrafos nos cuentan que inmediatamente Francisco hace todo lo posible por restaurar no solo esa capilla de San Damián, sino otras capillas, como lo veremos más adelante. ¿Me escuchan? Sí, es que hay Sí. mucha interferencia, no sabemos qué será, pero sí ha estado No con mucha sabemos qué interferencia. pasa. No sé si sales y vuelves e ingresas, no hay problema, sales y vuelves y te doy Vale, ingreso. A ver salgo si- y vuelvo a entrar. Vale, voy a hacerlo. Vamos a ver si de pronto nos funciona, saliendo y volviendo a ingresar, ¿vale? Y es como un eco. Sí, hay algo que está ahí a veces. Esta mañana también me pasó en una reunión, la persona no escuchaba nada, pero bueno, vamos a ver si vuelve e ingresa. Yo no sé con qué está ingresando, si con el computador o con un teléfono. Los que ya llegaron después de las 7, ya el formulario no les va a permitir. Recuerden que está desde las 6:15 hasta las 7 de la noche y luego ya no puede dejar, no los deja ingresar. Bueno, pero no hay problema, no hay problema. Ahí quedó el registro en la registro queda. plataforma cuando ingresaron, ¿vale? A ver si Fray Jorge vuelve a ingresar. Pueden ir formulando sus preguntas, reflexiones en el chat. Ya se escucha bien. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí se escucha Claro, perfecto. hermano, mejor. Vale. Se escucha Listo, perfecto. Perfecto. listo, listo. Ahora sí vamos. Heriberto, recuérdeme que iba. Heriberto no me escuchó. Estaba en el crucifijo de San Damián. Heriberto, ¿por qué no me contesta?
Vale. Porque en el momento en que tú, yo me... Vale. Entonces ¿me están escuchando bien? Sí, hermano, Ahí se listo. escucha Vale. perfecto. Ahora sí Claro, se perfecto. Vale. Está bien. Estábamos entonces ubicados dentro de la experiencia de Francisco de Asís en el encuentro con el crucifijo y estaba diciendo que Francisco de Asís fue radical en la respuesta siempre a Dios y que en esa radicalidad hizo lo que podía hacer, ir, tomar unas piezas de paño de la tienda de su padre, venderlas y después ir y buscar la manera de la reconstrucción de la capilla. Y precisamente ahí encontramos que hay furor de parte del papá de Francisco, porque quiere el dinero de regreso. Entonces se establece un juicio ante el tribunal del obispo Guido, ahí en Asís, en plaza pública. Francisco rompe su relación con su padre, abandona todos sus bienes y se refugia en casa de un amigo de Gubbio. Identifiquemos aquí a un Francisco que en el juicio identifica que realmente todo lo que él tiene materialmente es de su papá Pedro Bernardone. Entonces se despoja de todo, le devuelve todo a su papá y le dice que de aquí en adelante ya no dirá más Padre Pedro Bernardone, sino que de aquí en adelante siempre dirá Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces Se te fue la voz. inicialmente se refugia, pide hospedaje a un amigo suyo en un pueblo vecino llamado Gubbio y para allá se va. Nos ubicamos más adelante. En el año 1206, cuando Francisco regresa a Asís, después de haber estado un tiempo hospedado en casa de un amigo, y aquí descubre algo importante. Va a reparar la iglesia o la capilla, pero ya no con el dinero de su padre. Ahora lo hace con sus propias manos y por eso allí dice, trabaja con sus manos en la restauración de la capilla de San Damián. La gran diferencia entre hacer la obra de caridad quitándole a otro para darle al que necesita y hacer la obra de caridad con mis propios medios. Digamos que ahí Francisco descubre que la verdadera limosna, la verdadera caridad se hace dándose uno mismo, con sus propias manos, con lo que uno tiene y con lo que uno es. Y allí entonces, descubriendo ello, con sus propias manos, trabaja fuertemente en la restauración de la capilla de San Damián. Y entre 1206 y 1208, Francisco empieza a llevar una vida de ermitaño, aquellos que viven solos en cuevas, muy popular por allá en Italia, y en esa experiencia de vida de ermitaño repara sucesivamente las capillas de San Damián, la capilla de San Pedro y la capilla de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, allá en Asís. Les decía entonces que ese Francisco que escucha al Cristo o al crucifijo de San Damián identifica en él la presencia de un Dios que le invita a reparar. Y ya les he explicado en esas reparaciones lo que es reparar la capilla o las capillas
de San Damián, de San Pedro, de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula en Asís, su propia vida, restaurar su propia vida y restaurar o ayudar a restaurar la iglesia, la gran capilla, la iglesia católica. Allí entonces en esa experiencia descubramos que parte desde su propia vida, va entendiendo Francisco en ese encuentro con este crucifijo de San Damián, que la vida empieza a tener sentido, que va a ir descubriendo poco a poco qué es lo que él realmente quiere. Sigamos a la siguiente diapositiva. En el año de 1208, en la Porciúncula, acontece algo espectacular para Francisco de Asís. Francisco de Asís, en el año de 1208, en la celebración de la Eucaristía, en la Porciúncula, escucha el texto del Evangelio del envío de los discípulos a misionar. A partir de ese encuentro con la palabra de Dios, el texto del que se nos habla es el envío, pero no sabemos si es el envío de los 12 apóstoles o es el envío de los 72 discípulos. A mí me gusta mucho el texto del envío de los 72 discípulos, que es el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 11. Allí Francisco, leyendo ese texto, encuentra la razón de ser de su vida. Si nos ubicamos en el tiempo de Francisco, la celebración de la Eucaristía era en latín. Cuando termina la Eucaristía, Francisco se acerca al sacerdote que ha presidido la Eucaristía y le pide el favor de que le explique el texto del Evangelio. El sacerdote lo primero que hace es traducirle del latín al italiano umbro, es decir, al italiano de la Umbría, que era el idioma natal de Francisco. Francisco conocía algo de latín, pero no mucho. Entonces, lo primero que hace el sacerdote es traducir del latín al italiano el texto. Y después de traducírselo, le hace la homilía especial para Francisco. Le explica en qué consiste el texto y qué es lo que Dios por Cristo en ese evangelio le está pidiendo. En otras palabras, le dice el sacerdote a Francisco que lo que Cristo está diciendo en el evangelio es que hay que ir y anunciar la palabra de Dios. Y que ahí le va diciendo qué es lo que hay que llevar para el camino. Y que ahí le está diciendo qué es lo que no hay que llevar. Es decir, que Francisco de Asís identifica en esa celebración de la Eucaristía, escuchando este texto del Evangelio, identifica que eso es lo que él está buscando. Y las palabras de Francisco son: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que en lo más profundo de mi alma anhelo vivir. Y resulta entonces que nosotros empezamos esa experiencia de Francisco, experiencia de conversión, desde el año 1205. Y aquí estamos en el año 1208. ¿Eso qué quiere decir? Que Francisco ha vivido 3 años de experiencia de conversión. Recuerden que Francisco ha tenido unos encuentros. El encuentro con los leprosos, el encuentro con los pobres, el encuentro con el Cristo crucifijo de San Damián y ahora en la Eucaristía el encuentro con el Evangelio. Y dice Francisco que entonces esto es lo que ha estado buscando. Digamos que durante 3 años en esa búsqueda llegó el momento culminante para Francisco. Esto es lo que yo quiero. Y como ya les he dicho que Francisco
era muy radical en sus decisiones, en sus compromisos. Me devuelve la diapositiva, por favor. En esos compromisos, entonces Francisco empieza a anunciar la palabra, comienza a predicar la palabra de Dios. Y lo principal en Francisco, en la predicación de la palabra, era la invitación a la conversión. ¿Qué es lo que ven sus amigos de entonces en Francisco de Asís? Ven a un hombre, a un joven que renunció a todo, que es pobre, que está reparando iglesias y que es feliz y que está anunciando la palabra. Tocados por esa palabra de Francisco, esos sus amigos de entonces, Bernardo de Quintabal, Pedro Catani y el hermano Gil, se unen a Francisco y pronto son 8 los que se han unido y empiezan a darse las primeras misiones. Dentro de nuestra orden de hermanos menores se empezaron a dar las primeras misiones de evangelización con Francisco, con Pedro Catani, con el hermano Gil, con Bernardo de Quintabal. Empiezan entonces un proceso en el que van haciendo una experiencia ya de fraternidad, porque ya llegan unos hermanos y con esos hermanos Francisco sigue el anuncio de la palabra de Dios. Podemos pasar a la siguiente. Nos ubicamos en 1209. El Papa Inocencio III ordena la cruzada de los albigenses. Simplemente es un dato de ubicación histórica en la que es importante identificar en la Edad Media las cruzadas, que eran las cruzadas que los papas establecían para ir a recuperar los lugares santos, Tierra Santa como la conocemos nosotros, que estaba en manos de paganos. En ese mismo año 1209, los hermanos son 11 en número. Francisco escribe una corta regla y marcha a Roma con sus compañeros, y el Papa aprueba su género de vida. Hablamos del Papa Inocencio III. ¿Qué es lo que busca Francisco? Que esa experiencia que él está viviendo con sus hermanos de evangelizar, de anunciar la palabra, sea aprobada por el Papa, es decir, por la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Francisco existían grupos de herejes que predicaban la palabra, pero en contra de su iglesia. Y por eso en Francisco identificamos a un hermano en servicio de Dios, pero siempre dentro de la Iglesia Católica. Esa es una de las grandes razones por las cuales Francisco, con sus primeros hermanos, 11 en total, escribe una corta regla y se va a Roma a pedirle al Papa que le apruebe ese género de vida. Nosotros identificamos ese texto como la protorrégola, la primera regla escrita por Francisco basado concretamente en el Evangelio. Eso era esa primera regla, textos del Evangelio en los cuales Francisco y sus hermanos se comprometían a vivir. Y después de esa aprobación, Francisco va de regreso a Asís y se quedan algún tiempo en un pueblo llamado Ribotort, cerca de Asís. Van de camino, van de regreso. Es importante entonces identificar que en ese caminar en fraternidad ya encontramos un nuevo momento especial para Francisco, el encuentro con los hermanos. Sigamos por favor en la diapositiva. La que sigue. Entre el año 1209 y 1210, los hermanos se instalan en la Porciúncula. Nosotros acabamos de celebrar los 800 años de esa experiencia grande del nacimiento
de unos hermanos en la Porciúncula. La Porciúncula, pequeña capilla que Francisco recibe como regalo. Y allí nace la comunidad franciscana. Allí nace la fraternidad. Y para Francisco es muy importante este lugar de la Porciúncula. Y le dice a sus hermanos que si son echados por la puerta, vuelvan a entrar por la ventana. Es decir, que no se dejen sacar de ese lugar que para él se convierte en un lugar sagrado. Allí el Francisco descubre fundamentalmente cómo nace una nueva experiencia de vida con sus hermanos. En el año de 1211, Francisco se embarca para una misión a Siria. Uno de los grandes sueños de Francisco de Asís cuando vivió esta experiencia de conversión era que él quería ser mártir. Ustedes y yo sabemos que los mártires van derecho al cielo. Ese era un deseo, un sueño grande de Francisco, llegar rapidito al reino de los cielos. Y resulta que por eso él se embarca para una misión a Siria, porque es una de esas grandes misiones en las que se dan muchos mártires. Y resulta que en Francisco se aplica aquello de que tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y como no es la voluntad de Dios, encontramos que los vientos son contrarios al barco en el que iba Francisco. Y por eso fracasa este proyecto, porque tienen que regresar. El viento no les ayuda para navegar, entonces hay que volver. Por lo tanto, Francisco regresa, vuelve a Asís. Continuamos. La que sigue. En el año 1212, ¿le das otro clip, por favor? Ahí. En la noche del Domingo de Ramos, ahí en esa hermosa capilla de la Porciúncula, encontramos la presencia de una mujer maravillosa, Clara de Asís. Es recibida por Francisco y los hermanos. Y allí se consagra al Señor. Y resulta que para quienes no lo saben, la consagración en tiempo de Francisco a Dios tenía mucha relación con el cabello. Entonces el cortarse el cabello era un signo de consagración a Dios. Lo que hace Francisco a petición de Clara es cortar el cabello, signo de consagración. Y recuerden ustedes también que los hermanos en las comunidades religiosas también se hacían la tonsura, se cortaban el cabello en la parte superior de la cabeza y eso era signo de consagración a Dios. Entonces lo que hace Francisco es cortar el cabello de Clara y de esa manera Clara se consagra al Señor. Por supuesto que Francisco la ubica en un monasterio, el monasterio de las Benedictinas de San Pablo de Bastia. Allí se establece ella inicialmente con sus primeras compañeras. Luego se trasladan a la primera capilla que Francisco ha reparado, la capilla de San Damián. Y allí se establecen entonces en la capilla de San Damián hasta que tienen su propio monasterio y luego se trasladan a ese monasterio. Continuamos. Continuamos con la presentación. Llegamos a 1215, cuando se celebra el Cuarto Concilio de Letrán. Y en ese concilio Inocencio III lanza la Quinta Cruzada. Ya habíamos hablado de la Cuarta Cruzada, ahora es la Quinta Cruzada para la liberación de los santos lugares. En 1216 muere el Papa Inocencio III, muere en Perusa.
y es elegido el Papa Honorio III. En 1217 se establece la celebración del capítulo general de los hermanos en la Porciúncula. Capítulos que empiezan a tomar el nombre del capítulo de las esteras, porque los hermanos tenían que llevar esteras para poder dormir durante la celebración del capítulo general en los días que estaban allí. Y allí se establecen entonces grandes misiones. Misiones ya no ahí alrededor de Asís, sino ya muy lejos. Empiezan a establecerse muchas misiones fuera de Asís, en Italia y también fuera de Italia. Es un signo muy importante para nosotros los hermanos menores como comunidad franciscana, el cómo esa misión grande, ese nacer grande en Francisco, esa espiritualidad de Francisco que atrae tantos hermanos, y eso permite que la experiencia de Francisco siempre haya sido de predicar, de anunciar la palabra. Una de las características propias en Francisco de Asís es que cuando los hermanos llegaban, los llevaba a leer el Evangelio. Y en el Evangelio les mostraba que ellos estaban siguiendo a Cristo, que no estaban siguiendo a Francisco, que les quedara claro que el seguimiento o que el llamado que ellos estaban recibiendo era un llamado de Dios, no el llamado de Francisco. Por eso nosotros como hermanos y menores siempre decimos que seguimos a Cristo a la manera de Francisco de Asís. Nunca decimos que seguimos a Francisco. Seguimos a Cristo a la manera de Francisco de Asís. Y con esa experiencia de nuestra espiritualidad franciscana, anunciamos la palabra en donde quiera que somos enviados. Hoy en día lo decimos por obediencia. Continuemos con la presentación. En 1219, Francisco se embarca para Acre y Damieta. Allí se entrevista con el sultán y visita los lugares santos. Sueño grande de Francisco, la paz. Otro de los grandes valores franciscanos, la paz. Identificamos a un Francisco, si vuelvo al texto del testamento de Francisco, él nos decía que nosotros deberíamos saludar, que el Señor te dé la paz, que nuestro saludo siempre debía ser ese. Cuando nosotros volvemos al texto del Evangelio en el que hizo que Francisco transformara su vida, identificamos que Francisco en ese texto del Evangelio de Lucas escucha que Cristo le dice a quienes está enviando: lo primero que deben hacer cuando lleguen a una casa o cuando entren en una casa es paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su paz descansará en ellos. Y si allí no hay gente de paz, les dice Cristo que no se preocupen, porque esa paz volverá a la persona que está ofreciendo la paz. Entonces, en ese sueño de Francisco, va a Damieta y se encuentra con el sultán y le habla al sultán de la paz que Cristo quiere establecer. Por supuesto que no se establece ninguna negociación de ninguna clase. No va a firmar ningún tratado de paz. Va simplemente con su vida a decirle que Cristo, en el que él cree, quiere la paz y que él quiere ser un mensajero de paz. Y en esa misma experiencia, en esa misma misión de Francisco, aprovecha para visitar los lugares santos, Tierra Santa. Y por allá en 1220, Francisco descubre una de las grandes dificultades que se están presentando en la orden de hermanos menores.
Hay muchas dificultades, hay discusiones de cómo se debe vivir la regla, de si se vive como Francisco quiere o si hay que interpretarla o cómo hacemos para interpretarla. Entonces unos van por un camino, otros van por otro camino y esto preocupa mucho. Y entonces por eso a Francisco se le pide el favor de que regrese a Italia. Y entonces ante estas dificultades lo que hace Francisco es pedirle al Papa que le designe un cardenal como protector de su orden, que les enseñe, que les explique, que los encamine por donde debe ser el anuncio. Entonces, a petición de Francisco, el Papa Honorio III nombra al cardenal Ugolino, lo nombra protector de la orden. Y en ese momento, ante esas grandes dificultades, lo que hace Francisco es dar un paso al costado. ¿Eso qué quiere decir? Renuncia a su cargo que tenía por derecho de ministro general. Es decir, Francisco empieza a descubrir que hay grandes dificultades, que hay muchas cosas que están aconteciendo y que está creciendo mucho esa fraternidad de hermanos. Y él lee en ese crecer de los hermanos, de la fraternidad, la presencia del Espíritu de Dios. Entonces esta es obra de Dios. Yo dejo que Dios siga actuando y yo me doy un paso al costado y entonces nombra en el cargo de ministro general a Pedro Catani para que le sustituya en ese cargo. Sigamos con la presentación, por favor. ¿La que sigue? En marzo de 1221 muere Pedro Catani y Elías es nombrado vicario general. Fray Elías como vicario general mientras se da el capítulo. Y en ese mismo año Francisco empieza a redactar una nueva regla. Fíjense que venimos con una regla establecida en 1209. Llegamos a 1221 y hay muchas cosas que Francisco y sus hermanos descubren que hay que actualizar en esa experiencia de la regla de los hermanos menores. Es entonces allí cuando vamos descubriendo que ese crecer de la orden de los hermanos, entonces hace que el documento de la regla necesite de muchas otras cosas, de muchas otras claridades, para que los hermanos ya no se confundan más. Y en mayo de 1221, en el capítulo general de ese año, Elías o Fray Elías es confirmado en el cargo como ministro general. La regla es discutida, esa regla que Francisco ha vuelto a componer. Francisco, por los hermanos, es invitado a redactar un texto más corto. Para que tengamos una idea, ese texto que había escrito Francisco tenía 24 capítulos y esos 24 capítulos se reducen a 12 capítulos. Allí nosotros identificamos como dos reglas que son una sola. Es decir, la primera redacción, que es la regla no bulada o la primera regla, y la segunda redacción, que es la regla bulada, y lo decimos regla bulada porque allá en el año de 1223, en Fontecolombo, Francisco compone esa regla definitiva y esa regla es adoptada por el capítulo general en junio de ese mismo año y es aprobada el 29 de noviembre por el Papa Honorio III. Entonces, para que entendamos, no hay tres reglas, es una sola regla en tres momentos. El primer momento, lo que les decía, la protorrégola, allá en 1209. El segundo momento, esa segunda regla podría ser la de 1221, la no bulada. Y la tercera sería en 1223, la regla bulada. Pero insisto, es un solo texto, un solo documento, que nosotros lo identificamos como protorregla, la regla no bulada o la primera regla,
y la regla bulada, segunda regla, que es la que fue aprobada en 1223. Entonces, para que identifiquemos un solo documento que va transformándose por la necesidad, porque la comunidad, el grupo de hermanos en la fraternidad va creciendo. Sigamos a la otra presentación. 1223, 24, 25 de diciembre. Ustedes lo deben saber muy bien. Celebración de la Navidad en Grecio. Y siempre han identificado a Francisco de Asís como el que primero hizo un pesebre. Ese Francisco de Asís que quiso sentir y celebrar con la gente de Grecio y con sus hermanos lo que era la encarnación del Hijo de Dios, la palabra de Dios que se hace carne y tiene su morada en medio de nosotros. Por eso para nosotros los hermanos menores siempre es muy especial nuestras celebraciones de la Navidad y defendemos, como sea, nuestro pesebre franciscano. Siempre para nosotros tendrá que ser más importante el pesebre que un árbol de Navidad, por todo lo que ello significa. Y llegamos a 1224, el 17 de septiembre de este año, dentro de pocos días. Conmemoramos los 800 años de los estigmas. Dale un clic a la presentación, Ricardo, por favor. La celebración de los estigmas en Francisco de Asís. Francisco, retirado en el monte Albernia, recibe las llagas de la pasión, lo que nosotros identificamos como los estigmas. Y en la preparación a esta gran celebración, nosotros hemos escuchado a los ministros de nuestras órdenes expresando su parecer en torno a este gran acontecimiento. Por ejemplo, el ministro de la OFS dice que este es el milagro como Dios puede transformar a una persona, cambiando cosas de la vida y convirtiendo lo amargo en dulce. Por su parte, el ministro de la Orden de Frailes Menores Conventuales dice lo siguiente: Francisco de Asís, que decía no ser teólogo, nos indica una elevada espiritualidad cristocéntrica. La vivió en carne propia. El ministro general de los hermanos capuchinos dice: la cruz de Jesús se yergue como un doble signo de la crueldad del hombre que llegó a crucificar al autor de la vida. Es signo del amor, misterio que vivió San Francisco y lo marcó en su cuerpo. Y por su parte, nuestro ministro general de la Orden de los Observantes dice: Francisco, predicador del Evangelio, anunció al Señor primero con su vida y después con su palabra. Francisco vivió esta palabra de la regla hasta el final. Misión, fruto y transparencia del encuentro con el Señor. Es una lección viva y permanente a través de los estigmas. Identifiquemos entonces la importancia que debe tener para nosotros esta celebración de los 800 años de los estigmas, de la presencia de los estigmas en Francisco de Asís. La impresión de las llagas de Cristo a San Francisco de Asís simboliza indudablemente su profunda unión con Cristo. Por supuesto, su deseo de vivir como Él y de encarnar el Evangelio. Cristo puso su sello en la propia sangre o en la propia carne de Francisco. Fue así como Francisco se convirtió en otro Cristo.
Entonces aquí en esta experiencia de Francisco, en esta celebración, nosotros somos invitados a comprender el valor que tienen para el crecimiento en la fe, la perseverancia en la búsqueda de Dios y la oración. Tiene importancia la cruz, el sufrimiento, la donación de sí, la caridad y el amor hacia nuestros semejantes. Identifiquemos en Francisco lo que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas 2:20. Como Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y además en Gálatas 6:17 dice San Pablo, de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcados en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Cristo Jesús. Identifiquemos entonces allí una celebración maravillosa, muy especial, de los estigmas o de las llagas de la pasión de Cristo. Un deseo que siempre tuvo Francisco, de vivir en carne propia, y se lo pidió a Dios, que pueda sentir en mi cuerpo los dolores de la pasión de Cristo. Entre 1224 y 1225, dicen los biógrafos, entre diciembre a febrero, a lomo de asno, Francisco surca la Umbría y las Marcas, y va de pueblo en pueblo anunciando la palabra de Dios. Nunca se cansó de anunciar la palabra. Como siempre lo hemos escuchado, anunciaba la palabra primero con la vida y después con la voz. Es muy, muy importante para nosotros que en Francisco debemos aprender que el primer anuncio es con la vida, antes que con la palabra. Y es un lema que tiene mucho nuestro Papa Francisco en sus homilías, en sus reflexiones. El enviarnos a anunciar la palabra, y nos dice, vayan y evangelicen. Y si tienen que usar la palabra, pues la usan. Eso quiere decir, tomando ese mensaje de Francisco de Asís, el primer anuncio es la vida. Y después que venga lo demás. En 1225, Francisco sufre mucho de una enfermedad llamada oftalmía, que la contrajo en Palestina. La oftalmía era unas heridas que se formaban alrededor de los ojos, y la única solución que tenía era calentar un hierro al fuego vivo y colocarlo allí, como cauterizar la herida. Debería ser bastante doloroso. Y resulta que ese mal se agrava, y por insistencia de Fray Elías, Francisco acepta someterse a un tratamiento, y retirado en San Damián, en ese mismo año 1225, compone ese hermoso poema, el Cántico del Hermano Sol, o que también identificamos como Cántico de las Criaturas. En 1225, entre julio y agosto, hay una época en la que está Francisco en Fontecolombo, y allí vuelve a vivir una experiencia de cauterización de sus sienes, tratando de curar esa horrible enfermedad de la oftalmía. Ya llegados a 1226, Francisco de Asís nos dicen los biógrafos que permanece en Siena para un nuevo tratamiento, y luego en el eremitorio de la Chele o de Cortona, donde dicta su testamento, 1226. Y en ese mismo año de 1226, en el verano de ese año, Francisco pasa ese tiempo en Bañara, en la montaña, no muy lejos de Asís. Ya su estado de salud es muy grave, es pésimo, y entonces regresa a Asís. Inicialmente se hospeda o se aloja en el palacio o la casa del obispo. Y luego de esto, pasamos la diapositiva, Francisco pide, dale otro clic, Francisco pide que lo lleven
allá en el mes de septiembre a la porciúncula, porque siente cercana su muerte y entonces él quiere terminar sus días en el lugar donde nació nuestra orden de hermanos menores, en la pequeña capilla de la porciúncula. Y ustedes lo saben ya, que el 3 de octubre de 1226, Francisco muere en la porciúncula. Francisco entrega su vida, entrega todo lo que él es. Cambiado interiormente, dice Tomás de Celano antes de la impresión de las llagas, cuando Francisco se encuentra con el Cristo, el crucifijo de San Damián, Tomás de Celano dice que ya ha cambiado en su corazón y muy pronto a cambiar en su cuerpo. Y ya hoy identificamos entonces a un Francisco que cuando vive la experiencia de los estigmas es porque su corazón ya estaba llagado, es decir, ya se había convertido definitivamente a Cristo. Démosle el último clic a la presentación. Dale otro clic. En 1227, su amigo, el cardenal Ugolino, es elegido papa y toma el nombre de Gregorio IX. Recuerden al cardenal Ugolino, que fue nombrado protector de la orden. Eso significa que al ser elegido papa y tomar el nombre de Gregorio IX, sabía quién era Francisco de Asís. Y por eso, Gregorio IX, en Asís, Francisco es canonizado por su amigo, el Papa Gregorio IX, quien pide en esa canonización que se escriba la vida de Francisco de Asís y se construya una basílica en su honor. Allí nace la primera biografía o agiografía de Francisco de Asís, la primera vida escrita por Tomás de Celano, porque el Papa quería que quienes no conocieran a Francisco lo conocieran y supieran quién era ese nuevo santo. Y pues nadie más que el Papa Gregorio IX, que fue cardenal protector de la Iglesia, conocía a Francisco de Asís y dio testimonio de los estigmas en Francisco de Asís. Yo creo que hasta aquí nos trajo el río, hasta aquí llegó nuestra reflexión. Tenemos unos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere ampliar algo, con mucho gusto aquí estamos. Miguel, tiene usted la palabra. Muy bien, es el momento entonces de levantar. Perfecto, Sandra, empecemos a preguntar de una vez. Recuerden que ojalá puedan abrir sus cámaras para que veamos. Bueno, ¿quién más? Levanten la mano los que van a preguntar. Tenemos 10 minutos para hacer nuestro cierre. No quise interrumpir a la hora porque creo que fue un ejercicio, Fray Jorge, gracias. Es un ejercicio muy interesante. Creo que a mí me sirvió muchísimo para recordar muchísimas cosas que ya se me habían olvidado, hermano. Pero valiosísimo, pero un ejercicio nada fácil porque es que es recoger toda la cronología, pero además con la profundidad con que la hizo Fray Jorge. Muchas gracias, hermano. Y bueno, vienen las preguntas. Sandrita. Miguel, hay dos preguntas en el chat. Ok, si las puede leer Fray Heriberto, pero después de Sandra, ¿vale? Que es que yo Bueno, aquí no después de las puedo ver Sandra, listo. ahorita. Sandra. Listo. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, pues Breve, primero, Sandra, cortito. muy interesante todo el tema. No sé si sea el espacio equivocado, pero al hablar de pronto de las cruzadas y todo esto que se vivió en esa época, entro en un tema que es conflicto para mí, porque yo no entiendo por qué, por ejemplo, se hablaba de que el Papa enviaba y que, por ejemplo, Francisco participó incluso de una parte de estas guerras que se vieron para hacerse caballero, y a mí eso me riñe con el mandamiento del no matarás. Entonces, aprovecho el espacio que no sé si sea el correcto, porque ese es un conflicto grande que tengo en mi corazón. Entonces quería como expresarlo y querer en algún momento poder comprender un poco más, pero ustedes tienen muchísimo más conocimiento que yo
al respecto y en serio, pues eso, gracias. Necesitaríamos un espacio mucho más amplio para identificar lo que fueron las cruzadas, para Ajá, identificar la realidad de la historia de la iglesia en la Edad Media, para identificar que muchas personas no católicas, no creyentes, se apoderaron de los lugares santos y que había el deseo grande de los papas en la Edad Media de recuperar esos lugares que eran lugares sagrados para nosotros, porque para nosotros son lugares sagrados. Para los que no creen en Dios, que eran los que tenían esos lugares, no significaba más que una posesión, que tierras, que riqueza. Pero eso de fondo tiene un contexto mucho más amplio que este desafortunadamente no es el momento. Yo solamente hice referencia porque en la época de Francisco le tocó vivir esa ah, experiencia. Y lo otro es que la experiencia de Francisco de participar en una guerra, recuerde que es mucho antes de su conversión. Es decir, en una época en la que la juventud de su tiempo querían ser grandes caballeros. Y una de las maneras, y las guerras se daban constantemente. Y el participar en esa guerra, que especialmente era por tierra, era por tener posesión de tierras y todo esto, pero bueno, hay que identificar que eso es mucho antes de la experiencia de conversión de Francisco. El primer sueño que él tuvo como un joven, como cualquier joven de hoy en día que tiene otros sueños y lucha por ellos. gracias. Primera pregunta, dice, en la cronología donde entran figuras como Fray Jacoba, Lucrecio y Bonadonna, ¿dónde entran? Ahí le falta la tilde. Entonces, en la Eso, cronología, ¿dónde entran? Esa es eso la va primera. mucho más allá. Eso Y la segunda, vale, sí, bueno, vale, vale. dale. No, que dentro de esta cronología no podía dedicar mucho espacio a estos otros personajes porque no nos daba el tiempo, pero tiene su cabida en la experiencia de los hermanos, por supuesto. Y dos, la historiografía medieval moderna ha mostrado que Fray Elías retiró a San Francisco de la orden y por ello se exilió en el monte. ¿Qué efectos tuvo esto en la orden en aquellos tiempos? No entendí lo de que Elías retiró a Francisco, no entiendo. Esa parte no Dice, la entiendo. sí, pues dice, la historiografía medieval moderna ha mostrado que Fray Elías retiró a San Francisco de la orden y por ello se exilió en el monte. ¿Qué efectos tuvo esto en la orden en aquellos tiempos? No, creo que hay un error en la lectura del proceso de Fray Elías, porque no es que Fray Elías retiró a Francisco, Ajá, ¿sí? cierto. Es más bien que Fray Elías posteriormente fue excomulgado y tuvo que retirarse al monte. Eso es distinto, ¿vale? Ana, Ana, Ana tiene la mano levantada. Ana, tiene su micrófono cerrado, Ana. Ahí ya, la ¿Está abierto? escuchamos, Ana. Perfecto, la Ay, escuchamos. buenas noches. Bueno, yo encantada con la espiritualidad, con lo que empezamos, pero me encanta y Fray, hoy muchísimas gracias por expresar de esa forma. Realmente me llevaste como al momento, es como volver a vivir eso. No importa que lo lleve escuchando 20, 25 años, pero me enamora cada vez más. Y de verdad, Fray, muchísimas gracias. Que el Espíritu Santo te siga guiando, te siga iluminando y mil gracias. Amén, Ana. Muchas gracias a usted por sus palabras. Hay otra pregunta aquí, dice las versiones, lo de las versiones de las reglas. Protorregla, bulada, no bulada y bulada. ah, Hacen del proceso 3 documentos que los, espere, porque aquí no me deja ver. Fray Heriberto está viendo ahí, es que no veo bien acá. A ver, yo.
entro al chat porque es que estoy desde el teléfono. Versiones de reglas, que no veo aquí lo que dice. Ya le digo. Las versiones de las reglas proto, es regla novulada, y RB, o sea, regla ovulada, hacen del proceso 3 documentos que los diferencian uno de otro, como 3 en 1. Como documentos son distintos, aunque la regla definitiva sea una. ¿Podemos decir que son 3 en 1? No, no podemos decir que son 3 en 1. Podemos decir que es una sola regla en 3 momentos distintos. La protorregla es asumida en la regla novulada, en el segundo documento. Y la regla novulada está contenida en la regla ovulada. Por eso hablo de un solo documento en 3 versiones distintas, ¿vale? Allá aparece una última pregunta, dice, ¿en qué parte de la cronología podríamos decir que surge la OFS? Uy, en la misma vida de Francisco de Asís. En la misma vida de Francisco de Asís surge las hermanas Clarisas en el encuentro de Francisco con Clara de Asís. Y en esa misma experiencia de Francisco, recuerden la carta a los fieles, las 2 redacciones. Ahí ya hay una experiencia de hermanos de la orden franciscana seglar que ya está creciendo y ya está naciendo, nacida desde la misma presencia de Francisco de Asís. Entonces, el mismo documento de la carta nos da razón de que ya ha nacido la orden franciscana seglar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Joaquín Villalobos. Muy bien. Abra su micrófono, Joaquín. Muy buenas noches, de verdad que ha sido una experiencia muy buena, aunque nosotros se nos dañó muchas veces la transmisión, pero alcanzamos a coger en algunos momentos muy importantes. Siempre he tenido una inquietud que en los textos que he buscado casi nunca aparece el nombre de Doña Pica, la mamá de San Francisco, sino que siempre se refieren a ella como Doña Pica. Entonces quería como saber, y hoy casualmente Fray la nombró con su nombre. Quería como pues saber por qué razón no aparece el nombre de ella en algunos documentos que uno busca para por cualquier motivo. El nombre oficial de ella es Giovanna de Burlemont, que cariñosamente, como cuando uno le ponen un apodo, le dicen Pica. Entonces era como un sobrenombre, el de Pica. Y en los documentos, en las hagiografías, normalmente los hagiógrafos, Tomás de Celano, San Buenaventura, los 3 compañeros, en fin, ellos se centran toda la atención en acontecimientos especiales. Por eso la mamá de Francisco poco aparece oficialmente en los escritos y el papá aparece mientras tiene problemas Francisco con él. Entonces recuerden que el centro fundamental de las hagiografías es Francisco y la relación pues es muy poca en cuanto a su papá, a su mamá, a un hermano que de acuerdo a algunas fuentes tenía Francisco, que ni siquiera, solo por ahí se nombra en alguna ocasión. Entonces, como el centro fundamental es Francisco de Asís, por eso pues no le dan mucha relevancia. A Pedro Bernardón lo nombran fuertemente por todo lo que significó el rechazo que él tuvo ante Francisco de Asís en su experiencia vocacional. Entonces esas son razones así, pero es propio de los hagiógrafos que resaltan solo las personas en la medida que intervienen en algún acontecimiento de la vida de Francisco. Muchísimas gracias, Fray. Con mucho gusto. Pase bien. Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias. Creo que estamos cumpliendo con el tiempo. Seguramente que hay muchas preguntas, pero claro, en una sesión de hora y media es imposible agotar el tema, ¿no es cierto? Preguntaban también un poco sobre el texto o uno de los textos más importantes donde que ellos puedan tener como bibliografía, y Fray Heriberto aquí les pone que Francisco de Asís, historia, biografías y documentos de la época de la vaca, ¿sí? Ese creo que es el texto más completo que hay sobre San Sí, Francisco de sí. Asís. Es casi que diríamos, con todo el respeto, como la Biblia de los franciscanos, ¿sí? A veces se habla un poco en esas expresiones, pero sí, es un texto hermosísimo. Allí están todos los textos hagiográficos y las investigaciones. Entonces, seguramente que es el texto que ojalá ustedes puedan tener a la mano, ¿no es cierto? Para poder profundizar, para poder acercarse y seguir trabajando. Este es solamente el comienzo. Seguramente que vamos encontrando muchos elementos a través de todo nuestro diplomado en espiritualidad franciscana, pero creo que era importante, pues nada más y nada menos que la vida de quien funda o quien de alguna forma sigue a Jesucristo, y nosotros también seguimos a Jesucristo a través de las huellas de él. Creo que eso es una insistencia de Fray Jorge. Es un hombre cristocéntrico. Es un hombre también que fue en la Edad Media nombrado como el Cristo de la Edad Media, también se habló. Creo que, no sé si creo que estoy acordándome de algunas clases de franciscanismo. Si me equivoco, Fray Jorge me corrige. Fray Jorge, muchas, pero muchas gracias. Recuerde, Fray Jorge, que esta es su casa, este es una escuela, este es un centro de formación para los franciscanos, y es de la provincia y es de ustedes, Fray. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Cualquier cosa o preguntas que ustedes quieran hacer, pues seguramente que a través del correo electrónico que se los puedo compartir, Fray, pueden compartir con usted y algunas Claro que inquietudes o sí. temas que quieran profundizar. De verdad, muchísimas gracias. Mañana les voy a enviar un primer texto que vamos a trabajar como club de lectura, pero se los voy a enviar para que ustedes empiecen a darle una ojeada, para que vayan alistando los colores para rayar. Bueno, yo soy de esa época, seguramente que muchos de ustedes también les gusta rayar los textos. Y es un texto hermosísimo que se llama Sabiduría de un pobre del Valle Cler. Sí, creo que Fray Jorge también lo conoce. Es un texto espiritual hermosísimo que vamos a trabajar y que nos va a ayudar, y que vamos a trabajar un club de lectura. Entonces, mañana lo voy a colocar en el chat. Bájenlo. Quienes les guste leer en sus tabletas, pues lo pueden hacer, pero quien no, pues seguramente lo imprime, son pocas hojas, y lo puede rayar, porque seguramente que vamos a tratar de organizar unos grupos por regiones para que puedan reunirse ustedes y organizar ese club de lectura. Solamente les voy a enviar el texto para que este fin de semana ustedes se empiecen a familiarizar con él, y la semana entrante les voy a dar la metodología o la pedagogía para poder acercarnos a la lectura de este texto. Muchísimas gracias, de verdad a todos. Les pido que por favor me regalen su cámara para que podamos dejar el registro en esta noche. Gracias. Eso, muy amables, muy amables, muy amables. Todavía están algunos. Las Clarisas de Pamplona, no sé. Lucía, perfecto. Jennifer, hay algunos ahí. Adriana, gracias, muy bien, muy bien. Eso, hermanas, muy bien, gracias. Pamplona, Aquí al lado de eso. las Clarisas de Pamplona con San Miguel Arcángel. No, pues qué maravilla. Listo, ahora sí, entonces yo sé que eso es imposible después de una jornada tan larga como la que hemos tenido hoy, pedirles una sonrisa, pero necesito que me regalen una sonrisa. Bueno, uno, dos, tres. Gracias. Creo que es maravilloso, ¿sí? Todavía, por favor, conserven el segundo grupo, conserven la sonrisa, por favor, todavía no pueden. Segundo grupo, gracias, eso, la sonrisa, uno, dos, tres, gracias. Eso es perfecto, maravilloso. Y nos vamos al tercer grupo. Perfecto. Un momento. Nos falta tercer grupo. ¿Listos? Tercer grupo. Perfecto. Gracias. Muy amables. Ahí, tercer grupo. Eso, mire, conservamos la sonrisa durante mucho tiempo. Gracias, muy amables, de verdad por acompañarnos en esta noche. Desearles un feliz descanso, feliz noche. Me imagino que van bien con la plataforma de Moodle, que ya todos pudieron ingresar y están trabajando. Y si los que no han podido ingresar, seguramente que pues es por temas de inscripciones. La universidad está en este momento inscribiéndolos a todos ustedes, subiéndolos a las plataformas para que puedan ingresar y puedan trabajar. Pero cualquier cosa, ya están, saben que temas administrativos con Erika y temas de plataforma con Natalia. ¿Listos? Entonces ahí los dejamos
Les deseamos una buena noche, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Un aplauso para Fray Jorge. Muy bien, gracias. Y vamos a darles un aplauso también a cada uno de ustedes, a cada uno y a cada una de ustedes, un aplauso porque se lo merecen. Creo que hemos trabajado mucho en esta noche y hemos sido muy juiciosos, escuchando todo este recorrido, toda esta cronología tan hermosa. Feliz noche, Fray Heriberto. Bueno, Noches, paz bien para todos, hermanos. Feliz noche, Muchas Fray Jorge. Muchas gracias. gracias. Bendiciones. Feliz noche. Mari, Pasamos 6 minutos. Qué Bendiciones, pena. buena Qué pena con noche. ustedes. 6 minutos. Ok. Chao, Gracias. Heriberto. Chao. muy buenas Ay, noches. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias. Feliz noche, paz y bien. Paz.